Hola a todos, estamos en este tiempo reflexionando sobre las bienaventuranzas pronunciadas allí al principio en la introducción del Sermón del Monte. Y decíamos que las bienaventuranzas son un proceso de transformación del corazón de los discípulos de Jesús. Jesús les estaba mostrando una nueva manera de vivir conforme al reino de Dios. Y entonces les va a trazar un camino, y en ese camino hay pasos que se deben dar para que ese proceso de transformación sea real y sea posible. Y el primer paso que se da en el camino del reino es el paso de la pobreza espiritual, el reconocimiento de la profunda necesidad de Dios y el reconocimiento también que no tenemos nada en nosotros mismos para satisfacer a Dios. No tenemos méritos, sino que tenemos que creer en su gracia y en todo lo que ha hecho Cristo por nosotros. Hoy entendemos esto. En segundo lugar, el segundo paso que se da allí, según Jesús, tiene que ver con aquella convicción de sabernos pecadores, necesitados de Dios, y que ese sentimiento de pecado produce en nosotros esa tristeza, y esa tristeza nos conduce a Dios en arrepentimiento, nos encontramos con Él, nos reconciliamos con Él. Entonces esa es una buena tristeza, dice Pablo escribiendo a los Corintios, porque es la tristeza que nos conduce a la salvación. Segundo paso. Esto es lo que el Señor hace en la vida de aquel que decide caminar este camino nuevo y vivo, el camino del reino de Jesús, el camino eterno de Jesús. Es la transformación del corazón en algo nuevo. Ahora, eso que sucede en el interior del creyente debe traducirse en actos concretos, en un carácter también transformado, en nuestra relación con los demás, la manera en que nosotros nos relacionamos con los demás y la manera también que los demás se relacionan con nosotros. Entonces aparece el tercer paso, que es la necesidad de ser mansos. Y decíamos que ser mansos no es un signo de debilidad, la mansedumbre, sino al contrario, es un signo de fortaleza espiritual, porque habla de dominio propio, habla de autocontrol y habla de sabiduría espiritual, de saber controlarse a sí mismo, lo cual no es tan fácil. Pero el discípulo puede lograr entonces cultivar la mansedumbre. Ese es el tercer paso, un carácter manso. Aprendíamos la mansedumbre de Jesús y Él dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y van a hallar descanso para el alma, van a tener paz en el alma. Y ahora nos encontramos con el cuarto paso, y Jesús dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, ¿qué es esta justicia? ¿A qué se refiere Jesús con la justicia? No se refiere a la justicia de los hombres, tampoco a la justicia establecida por la religión de su tiempo. Precisamente es algo absolutamente contrario, sino a la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? Bueno, hay una palabra en el griego que define este concepto de justicia divina, y es la demanda de Dios por rectitud e integridad. Dios demanda rectitud e integridad, que tiene que ver con su propio carácter, porque Él es justo, Él es recto y Él es íntegro. Y este es el gran desafío entonces, en este cuarto paso. No solamente saber acerca de la justicia divina, sino también tener un deseo ferviente. Y Jesús usa la metáfora del hambre y de la sed para decir: tienen que tener hambre de justicia, sed de lo justo, sed de lo que es justo, pero de la justicia divina.
Y lo pone a esto entonces en un plano espiritual en primer lugar, la justicia divina. ¿Y cómo se alcanza entonces esta justicia divina? John Stott, en su libro Contracultura Cristiana, que es un comentario del Sermón del Monte, dice que la justicia tiene tres aspectos que son fundamentales. Primero, la justicia legal en relación a Dios, es la demanda de Dios de justicia por nuestra culpabilidad. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos justificarnos de nuestras culpas y de nuestro pecado, por eso Jesucristo murió por nosotros y en Él, dice Romanos 5:1, somos por la fe justificados y tenemos entonces por Jesucristo paz con Dios. Entonces el creyente, por la obra de Jesús, tiene la justicia legal como un tema resuelto en Cristo. Pero en segundo lugar, dice John Stott, está la justicia moral. Y la justicia moral se refiere a que el carácter de Dios de justicia, de rectitud, de integridad, debe formar parte también de mi carácter, de mis pensamientos, de mis sentimientos, lo que es justo. Fácil, no, un gran desafío, un gran reto para nuestra vida. Pero Dios quiere que alcancemos esa justicia. La justicia moral tiene que ver con esos valores y esos principios que forman parte de mis convicciones, que conforman mi ética cristiana. Y eso se da en mi forma de pensar y en mi forma de hacer. Ahora, nosotros no tenemos una forma de pensar natural que sea acorde a la moralidad según Dios. Al contrario. Pero una vez que Cristo es parte nuestra, porque es aquel que vive en nosotros, y somos en Él salvos, y somos transformados por Él, dice la palabra de Dios que nosotros tenemos la mente de Cristo, es decir, que nosotros podemos pensar como Cristo piensa. Cristo no puede pensar injustamente. Cristo no puede pensar con falta de rectitud y de integridad. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, tenemos que seguir su ejemplo. De una forma sencilla. Ante hechos cotidianos, ante hechos de todos los días, en casa, en el tránsito, en el trabajo, en el colegio, en donde sea. Ante circunstancias donde se pone a prueba nuestra justicia moral, nuestros principios y nuestros valores, tendríamos que preguntarnos, ¿qué piensa Jesús respecto a esto? Si yo tengo la mente de Cristo, debo pensar como Él. No es tan complicado, pero no es fácil hacerlo. Pero Dios quiere que aprendamos a vivir de esta manera. Pero además de la justicia legal y la justicia moral, John Stott dice también existe la justicia social. Y la justicia social entonces tiene que ver con el otro, con lo de afuera, no solamente con mi mundo interior, donde yo estoy tratando de resolver mis cosas con Dios, sino también mi mundo exterior. Y en el exterior hay personas, hay circunstancias, hay situaciones que son injustas. ¿Y cómo resolvemos los problemas de injusticia en el mundo que nos rodea? Vivimos en un mundo injusto, en una sociedad injusta. Y cuando John Stott habla de justicia social, no está hablando de una bandera política ni de una ideología política. No. Está hablando de la responsabilidad social del creyente. Está hablando de ser responsables del otro en sus necesidades, en lo que les pasa. Pero no tan solamente las necesidades materiales. Hay personas que necesitan valores más importantes que las cuestiones materiales. Tampoco debemos desentendernos de la triste y cruda realidad que vivimos en nuestra sociedad, por ejemplo, de la pobreza. Por ejemplo, de aquellas que son víctimas de violencia.
Por ejemplo, de aquellos que están siendo sometidos y esclavizados y oprimidos en sus trabajos. No podemos desentendernos. Ahora, ¿podemos nosotros ser los revolucionarios que van a romper con todos esos sistemas? Bueno, eso es una utopía realmente. Pero el creyente es llamado a una utopía mayor. Es hacer posible la justicia aplicada a la necesidad del otro. La mejor ilustración que podemos encontrar nosotros como creyentes es el buen samaritano, lo que Jesús nos enseña allí. Un hombre que es víctima de actos de injusticia, una víctima de la injusticia. Ladrones lo asaltaron, lo golpearon, lo dejaron medio muerto y está allí a la orilla del camino en soledad, abandonado, muriéndose. Viene por ese camino un religioso que se dirigía seguramente a cumplir con sus deberes religiosos. Ve el cuadro, ve a esa persona moribunda, pero dice Jesús, ¿pero saben qué hizo? Pasó de largo. ¿Por qué habrá pasado de largo? No lo dice. Yo supongo que las urgencias de las demandas religiosas podría ser una, o la indiferencia podría ser la otra. Lo cierto es que pasó de largo. Pasa el segundo. Ocurre exactamente lo mismo. Ve, pero no siente nada por esa persona. Ve, contempla y no siente nada. Y sigue. Tal vez se habrá atrevido a menear la cabeza, como muchas veces nosotros decimos, pero qué cosa, ¿cómo puede ser esto? Pero siguió de largo. Pero viene un tercero, un samaritano, aquel que no era del mismo pueblo de Dios, con quienes las relaciones no eran buenas. Pero este hombre viene pasando, ve a ese ser humano que está allí, y no se pregunta si era un judío o no era un judío. Era un ser humano que estaba muriéndose. Se detiene porque lo ve y dice la Biblia, sintió compasión por él. Se compadeció en su corazón. Y eso fue un impulso que le impidió seguir su camino. Esa fue la gran diferencia. La compasión le impidió seguir su camino. Y entonces se detuvo y asistió a la víctima. Se ocupó de él, curó sus heridas, lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un hospedaje, lo acompañó por lo menos una noche, pagó todos sus gastos y dejó dinero también en ese lugar para que se cubran los gastos porque él tenía que seguir, pero se aseguró de que ese hombre se estaba recuperándose. Bueno, eso, ¿saben qué es? Es el mejor ejemplo, la mejor ilustración de lo que es la justicia social. Ocuparse de la necesidad del otro, el no pasar de largo. Y este es un llamado de atención especialmente para los creyentes, para que no nos convirtamos en religiosos insensibles e indiferentes a las necesidades de las personas. Y a no entrar en las discusiones si son víctimas de tal ideología política que los ha sometido y empezar en esas discusiones estériles que no nos conducen a nada, que nos roban la energía. Nosotros tenemos que poner la energía en asistir a aquellos que necesitan. Hay niños con hambre, vamos y llevemos comida. Hay niños con frío, vamos y llevemos un abrigo. Después tratemos de entender por qué ha llegado a esa situación. Pero nuestra principal responsabilidad es hacer actos de justicia social, actos en la vida cotidiana. Y hacerlo no por demagogia religiosa, sino porque sale del corazón de ver a alguien que está sufriendo y que es justo que nosotros le demos de lo que tenemos y compartamos. Jesús dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de vivir. Y preguntaron, ¿y cuándo?
Y bueno, cuando le diste a aquel que necesitaba, me lo estabas dando a mí. Justicia social. Justicia legal, justicia moral, justicia social. El creyente es llamado a vivir. Pero claro, para eso nuestro corazón tiene que ser transformado. Y en el proceso de transformación, primero nosotros tenemos que reconocer que nuestro corazón no es recto por naturaleza. Tenemos la tendencia nosotros a hacer las cosas injustas, a buscar atajos, a adoptar algún método no muy santo para resolver una situación. A veces se da en el ámbito laboral, en la escuela, desde el sencillo acto de copiarse en un examen. Bueno, eso habla de un corazón que no es recto. Entonces, sentir hambre y sed significa sentir deseo de que la justicia de Dios sea parte de mi corazón, de mi forma de vivir. Valorar las cosas correctamente, darle valor a las cosas. Poner en alto los valores de la palabra de Dios, los valores cristianos. En una sociedad de antivalores, donde la corrupción ha hecho un estrago social, moral, de todo tipo. Y nosotros estamos conviviendo en ese ambiente de antivalores. El creyente es llamado a vivir con los valores y los principios del reino. Dice Efesios 4:17, ya no vivan como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía. No vivan como ellos, que tienen la mente vacía de Dios, vacía de principios, vacía de valores, vacía de ética, vacía de justicia, vacía de integridad. No vivan como ellos, porque ustedes pertenecen a Dios. Está claro. Y es un gran desafío este cuarto paso de vivir en la justicia. La justicia debe ser parte de nuestra forma de ser y de nuestra forma de actuar. ¿Lo vamos a lograr siempre? No. Fallamos tantas veces. Y tantas veces nos damos cuenta después que hemos cometido o que hemos infringido alguna ley. Dice Efesios 4:22-24. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y en santidad de la verdad. Aquí tenemos entonces el mejor pensamiento revolucionario acerca de la justicia. Despojarnos de lo que nosotros somos y adoptar un nuevo estilo de vida. Revestirnos de ese hombre nuevo que Dios ha hecho en Cristo, en cada uno de nosotros, si realmente somos creyentes convertidos a Cristo. ¿Y cuál es la promesa para esta bienaventuranza? Serán saciados. Los que tienen un fuerte impulso, los que tienen hambre y sed de justicia, los que desean de todo corazón hacer lo que es justo, lo que es recto, lo que corresponde a la integridad, ellos van a ser satisfechos. ¿De qué manera? Miren, fundamentalmente, serán satisfechos con la paz de Dios. Cuando uno hace lo que es correcto, uno está en paz con uno mismo, pero lo más importante, está en paz con Dios. Entonces la paz de Dios nos llena, satisface esa necesidad. Dios nos da paz. Bien, lo hiciste bien. Eso quiero yo que hagas. La felicitación de Dios. Lo lograste. Pudiste vencer. E hiciste lo que es justo y lo que corresponde hacer. Las pequeñas cosas de la vida. En casa, en el barrio, en el colegio, en el trabajo,
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que construyen los valores, los que dan fundamento sólido a nuestra vida, que se conforma no al mundo, sino se conforma al reino de Dios. Gran desafío, gran desafío. Finalizando, haría una paráfrasis de esta bienaventuranza, diciendo algo así como: bendito es aquel que tiene un profundo y continuo deseo de hacer lo que es justo, porque Dios le llenará el corazón de paz. Que así sea en tu vida, que así sea en mi vida, que así sea en la vida de la iglesia. Es nuestra responsabilidad.